Con un artista que ya nos ha visitado en 3 oportunidades aquí, fue entrevistado por Marcela Coronel, una persona que, a ver, si tuviésemos que poner, no sé si la palabra es medalla, pero voy a utilizar la palabra medalla de llenar tantísimo tiempo con TikTok, lo hizo, cuando hizo El Equilibrista también, el Ace de, quiero que bien digo, el Ace de Oro se ganó también, un actor inmenso, y una persona realmente maravillosa. Cuando uno dice personas bellas, tal vez uno dice Brad Pitt, te dice... Y él también es muy fachero, pero además es una persona bella, o por lo menos es lo que me toca ver a mí. Mauricio de Ayub, ¿cómo te va? Muy buenos días. Nacho Guano y Santiago Russo, te saludamos desde el Canal de la Ciudad. ¿Cómo te va? Pero maravillosamente bien, escuchando tus palabras, Nacho. Qué linda presentación, muchas gracias. Y con los pelados yo tengo una onda. Y tenemos Mauricio, que ayudarnos, vamos a dominar el mundo, Mauricio. Vamos a dominar el mundo. Siempre venerando esa frase de Galeano, ¿no? Que si el pelo fuera importante estaría dentro de la cabeza. Claro, totalmente. Galeano, otro nos de los ayudó nuestros. Como gran pelado, sí, nave insignia de los pelados. Totalmente. Mauricio, sabes que en el último tiempo, bueno, hemos escuchado a diferentes artistas, ¿no? Con la cuestión de cómo acoplarse a la situación de la pandemia y demás. Y tenés esta modalidad de leer cuentos, ¿no? A través de tu cuenta de Instagram vas a empezar un ciclo que, en relación a otros que he visto, tiene muchísima producción encima. Sos un emprendedor de la producción, sobre todo. Contame cómo es que agarraste la idea y empezaste a producirla. Mira, yo tenía un cuaderno hace unos 25 años donde ponía por cada edad el título de la historia más fuerte que recordaba. Cosas que habían sido muy significativas en mi vida. Por supuesto me salteaba algunos, ¿no? Ponerle puse la primera, la de los 4, la de los 5, después una a los 8, a los 13, a los 17. Esas edades fuertes donde lo que nos pasa nos queda grabado y que a mí no solo me había quedado como un recuerdo, sino que habían sido hechos transformadores de mi vida, ¿no? Que me habían indicado cosas. Entonces la pandemia me dio tiempo, fui a ese cuaderno y empecé a desarrollar esas historias de las cuales tenía solo anotado el título, y para corregirlas y mejorarlas, les empecé a grabar el audio y al escucharlas me daba cuenta qué le faltaba, qué le sobraba. En una de esas, escuchando una, me pareció que le podía poner imágenes también, porque tenía imágenes de ese momento, de esa edad. Y empecé a convocar gente para ponerle la música, en algunos casos cineastas, gente del medio audiovisual. Después convoqué músicos para que le pongan sonido. El Chango Espasiuk me hizo la música de uno, Lito Vitale de otro, Sebastián Del Hoyo de otro, Pablo Brí, el músico del Equilibrista, otro, Javier López del Carril al Último. Rep me dibujó uno, Jito Petersen, Graciela Galán. Empecé a trabajar con editores, algunos en ciudades donde me habían ocurrido estas cosas, en Santa Fe con Juan Martín Alfieri, en Buenos Aires con Martín Berra, en Rosario con mi sobrino Antonio Dayub. Empecé a tener gente trabajando en distintos lugares y hoy me mandan imágenes de distintos lugares del país y estoy armando, ya tengo unos 15 cuentos, he publicado 7 todos los viernes o los domingos publico uno nuevo y se armó un ciclo que me tiene muy ilusionado, claro. Por el que me escribe mucha gente, le encuentran mucha similitud con su vida, por eso se llama Alguien como vos el ciclo, porque yo sentía que a todos nos habían pasado un poco lo que me había pasado a mí, que soy uno igual que los demás, ¿no? Que me metí en esto casi sin saber si iba a poder hacerlo y sin saber si los iba a publicar. Ahora, Mauricio... Y ahora me creo experto. ¿Te fue un desafío hoy, parándote donde estás y con todo lo que representás,
no sé si la palabra es cruel, pero cuán firme fuiste con aquel Mauricio de 17 años, con el de 3, con el de 8, porque imagino, más allá de vos tener algo artístico desde dentro, desde muy joven, bueno, hoy te parás desde otro lado. Digo, si yo te llevara, si te aparece un Nacho de 17 años con un texto, vos te pararías, bueno, con un rigor laboral que quisiera que me cuentes qué tan riguroso fuiste con vos mismo a los 17 años. Mirá, yo estoy convencido de que cuando te llega la posibilidad, cuando te llega la oportunidad, cuando los demás te ven, vos sos el mismo que eras cuando nadie te conocía y cuando nadie apostaba por vos. Yo creo que es muy importante los primeros años, la formación, al menos eso me dicen a mí. A mí mis amigos con los que animaba cumpleaños en Paraná me dicen que era tan exigente como soy ahora y que me preocupaba por cómo trasladábamos el pequeño hecho artístico, como me lo dicen hoy mis compañeros del Equilibrista. Lo que pasa es que hay que creer, ¿no? Esa es una etapa en la que nadie cree en uno y entonces uno dice, ¿para qué me voy a preocupar si no le importa a nadie? Y yo creo que no, que es al revés. Hay que tenerse fe aún cuando nadie apuesta por vos. Claro, pero a veces uno dice, mira, tal vez escribís algo, ¿no? Y seguramente influenciado, porque hoy los influencers de los chicos, bueno, son unos, pero imagino que para vos habrá sido, a ver, alguien a quien vos leías o veías actuar y decías, pucha, le sacaría un gesto, le quiero sacar un modismo o un método de estudio o de laburo, ¿no? Y decís, che, o no te pasa a veces que decís, che, esto es muy genial, no te digo hoy que ya estás consagrado, pero, che, esto es muy genial para haberlo hecho yo. Bueno, hay un poco de las dos cosas que estás diciendo. Yo nunca había escrito una obra, por ejemplo, y la primera que escribí fue El Amateur, que ganó 17 premios, de la que se hizo una versión cinematográfica. Y hasta ese momento, las cosas que yo podía escribir y mostraba no le interesaban a nadie. Pero yo tenía muy claro, apostando un poco a lo otro que decías, como quién quería ser, ¿no? A quién admiraba. Claro. Yo veía, en ese sentido era mucho más fácil que ahora. Yo tenía un abanico de 6 o 7 actores a los cuales seguía atentamente porque algún día quería trabajar como ellos. Ahora es más difícil porque hay tanto más. Vos hacés doble clic y podés mirar a miles de actores. Y entonces a veces se pierde un poco la meta porque el objetivo es más difuso, es más amplio. Mauricio, la herramienta Instagram te puso en algún lugar en donde debías modificar algo que podía ser tal vez un micro para el cine o para una sección de televisión? Si me hizo modificar. Claro, digo, la herramienta Instagram tal vez requiere de algún lenguaje en particular. Sí. Mis cuentos, algunos de ellos, por ejemplo, duraban más de lo que terminé haciendo para cada posteo. Los trato de cerrar en 3 minutos 30 porque creo que la herramienta Instagram podría dejar algunos afuera si mis cuentos duraran 6 minutos. Sí, hay una especie de código al que me adapté, incluso en las imágenes que pongo en los primeros segundos, trato de tener en cuenta a ese Instagramer veloz que rápidamente quiere ver el resultado en los primeros segundos para saber si se sigue quedando y lo mira hasta el final. Pero es una herramienta extraordinaria, ¿no? Y que ha cambiado mucho todo, porque podemos decir que antes había 4 canales de aire y algunos cables donde podíamos mostrar las cosas, y ahora cada uno tiene el propio, ¿no? Es una especie de delirio en el que se ha transformado
la exposición de lo que hacemos. Y la forma de, ahora trato de pensar hacia adelante, ¿no? La forma de generar contenido, ¿pensás que va a cambiar o el teatro seguirá siendo el teatro, que creo que sí, pero la velocidad, ¿no? Digo, tal vez pensar en piezas más cortas, ¿en qué temática? Se va a ampliar, sí, Nacho. Sí, creo que se va a ampliar, Nacho. Va a haber muchas más posibilidades, muchas más variedad. A las que ya teníamos, ¿no? Porque la Argentina es una de las 3 o 4 potencias teatrales más grandes del mundo, porque tiene teatro leído, teatro semimontado, teatro bombón, microteatro, comedia, drama, teatro comercial, stand-up. Se hace teatro en las casas, en los gimnasios, en las piletas de natación, teatro en la calle. Pero se va a ampliar todo eso. El delivery teatral, llamémosle, aunque no todo pueda ser teatro porque el teatro tiene sus reglas, se va a ampliar y se va a acrecentar el público, y a muchos espectadores les va a quedar el hábito de mirar ficción en distintos soportes, en el teléfono, en el iPad, en la compu, cortos, largos, unipersonales, de humor. Sí, yo creo que va a ser así, se va a ampliar mucho, y por eso el teatro tradicional, el teatro creativo, imaginativo, va a ser aún más buscado, porque va a empezar a ser más algo de colección para algunos. Ahí me está entrando un mensaje de Rep que me dibujó uno de los cuentos, que ya lo tiene y me pone muy contento. Rep, mandar un abrazo enorme a Rep. Yo trabajé mucho con su hermano. Mauricio, hasta donde puedas contarme, en términos de producción, ¿qué tan caro es producir un cuento como los que vemos viernes tras viernes en tu cuenta de Instagram? Puede ser baratísimo y puede ser bastante caro, como lo hago yo. Yo siempre tuve como estrategia perder para ganar. Uh-huh. La mayoría me pregunta, ¿cómo lo subís gratis? Si le pagás a todos los que trabajan. A pesar de que muchos de los que están trabajando me rechazan el pago y me dicen, no, yo lo quiero hacer sin cobrar. Y es maravilloso eso, ¿no? Porque artistas que yo admiro muchísimo me aceptan hacerlo porque ven la pieza y les interesa el proyecto y quieren estar. Te diría que gran parte de las 25 o 30 personas que componen el proyecto me ha dicho, no, dinero no. Entonces yo también se los estoy entregando gratis, claro, a la gente. Pero tienen un alto costo en otros sentidos. ¿Sabe que hace poquito estábamos hablando con Carlos Rottenberg y yo le preguntaba cómo piensa él que el teatro, y en este caso te lo abro a vos, el teatro, el stand-up, el cine, la televisión, Instagram, cómo iba a nutrirse del tema pandemia para que eso se convierta en un texto o se convierta en un hecho cultural? Y él me dice, jamás pondré una obra en alguno de mis teatros que hable de la pandemia, porque fue terrible para el negocio. Y te traslado la pregunta, ¿pensás que la pandemia, el mundo COVID, se va a ver reflejado en la cultura en lo próximo? Digo, a ver, historias de amor entrelazadas por el COVID, historias de traiciones, familias, la historia tradicional del teatro, del cine, de la cultura, pero con el COVID en el medio. ¿Cómo ves esa posibilidad? Como en tantas otras cosas, coincido totalmente con Carlos Rottenberg. Creo que es un tema que no vamos a querer ver cuando podamos ir al teatro, pero sí creo que va a haber muchas historias y van a tener que ser muy creativas para que nos interese de las curiosidades que ocurrieron por la sorpresa que fue para todos el COVID y en las distintas instancias que agarró a mucha gente. Yo creo que si en una película o en una ficción está insertado una relación, por ejemplo, como decías vos, que se armó en las condiciones del COVID, sí puede interesar verlo porque
está dentro de otra ficción relacionada con el mundo en general. Pero no creo que documentales acerca de cómo vivimos el COVID puedan interesar, ni historias absolutamente ligadas al COVID pueda interesar. Al menos yo lo que quiero es olvidarme de esto, claro, y tratar de trascenderlo. Mauricio, ¿qué días y a qué horas subís los cuentos? Y si los cuentos que subís quedan, o tengo un tiempito para poder verlos y disfrutarlos solamente. Están todos gratuitamente en mi Instagram, @dayubm, y en Cero Onda Producciones, un canal de YouTube. Por ahora están todo el tiempo y son gratis, y los estamos subiendo o los viernes a la tarde o los domingos a la tarde. Alternamos en esos 2 días. Mauricio, por último, basado en el amateur, creo, a ver si mal no tengo entendido, que te gusta el ciclismo. ¿Pudiste seguir algo del Tour de Francia? En estos días siempre lo sigo, en estos días menos, porque estoy ensayando una obra y estoy terminando este trabajo y me estoy yendo el 3 de noviembre a Madrid y hay muchas cosas que hacer para armar esa producción y poder trasladar en estos tiempos tan complejos toda la escenografía y eso. Pero entrené varios años con ciclistas después de hacer el amateur y es un mundo que me quedó muy pegado. Tengo mi bici de carrera y me preguntan todos los días cuando la llevo a la sala de ensayo por qué la subo y la dejo a 1 metro mío y no la dejo abajo como dejan todas las bicis. Me quedó el hábito de amar la bici, claro, que duerma y de cuidarla profundamente. Que duerma con vos la bici. Claro, sí. Dejaste así algo al azar que lo tomo y podés responder si querés o no, lógicamente. ¿Te puedo preguntar de la obra que estás ensayando? ¿Tiene que ver algo con Madrid? ¿Puedes darnos un adelanto? No, en Madrid voy a estrenar El Equilibrista el 3 de noviembre. Viajo el 28 de octubre a preparar todo. Y estoy ensayando acá en estos días pasados por Zoom y ya en estos días de manera presencial cuidándonos, Inmaduros, dirigiendo a Diego Peretti y a Adrián Suárez. Adrián Suárez y Diego Peretti en una comedia con 4 grandes actrices, que va a ser la primera propuesta fuerte de la cartelera teatral de la calle Corrientes cuando el teatro se pueda habilitar. Mauricio, ¿estás arriba del escenario o dirigís solamente? Dirigiendo. No puedo estar arriba porque voy a estar en cartel también con El Equilibrista, así que estoy compartiendo desde la dirección en este caso. Mauricio, un placer hablar contigo, como siempre. Te agradezco enormemente el tiempo que te has tomado para contarnos sobre este proyecto de los cuentos Alguien como vos, se llaman, en tu cuenta de Instagram, en el canal de YouTube de Cero Onda. Te agradezco enormemente, te mando un abrazo enorme y insisto, un placer poder charlar contigo. Un gran saludo para los dos. Gracias como siempre, Nacho. Hermosa charla y un abrazo para toda la gente que sigue el canal de la ciudad. Y muy banal, pero me despido cantando La ballena, la ballena. Beso enorme, Mauricio, muchísimas gracias. Vamos a un corte, cuando regresemos montamos la torta y nos vamos a casa. Chao, gracias, dale.